Ya les comparto pantalla. Bueno, efectivamente, el ejercicio que estábamos haciendo, el método Ashto, la vez pasada, en la última clase, el jueves, la tabla tiene un error. Esa tabla. Y entonces nos toca repetir nuevamente. Vamos a ver nuevamente ese ejercicio. Entonces estaba la duda, era de, yo revisé en otro libro y sí, efectivamente esta tabla de esta bibliografía tiene ese error. Para el A1A, el A1B también, el índice de plasticidad aquí es 6%. Entonces vamos a ver ese ejercicio nuevamente. Era este. Entonces recuerden que aquí teníamos los resultados de un ensayo de granulometría por tamizado y límites de Atterberg. Y nos pedían entonces clasificar ese suelo según Ashton. Entonces recuerden que lo primero es analizar para el método Ashton. Bueno, para diferenciar, recuerden que la tabla, tenemos dos tablas, ¿no? Ashton para suelos finos y suelos granulares, y que se diferencian es por el tamiz 200. Lo que pasa el tamiz 200, que cuando es superior, pasa 200 es superior al 35%, entonces es suelo fino. Entonces analizamos ese tamiz 200 acá y vemos que pues solo pasa el 10%, es decir que es un suelo granular. Luego entonces analizamos de izquierda a derecha, entonces comenzamos del grupo A1 y lo primero es analizar los otros, pues la granulometría, el tamiz número 10, el tamiz número 4 y el tamiz número 100, referente al porcentaje que pasa. Entonces vamos a analizar el suelo A1A. Entonces el tamiz número 10, fíjense que pasa el 32%. Aquí tenemos el tamiz número 10, número 40 y número 200. Entonces el tamiz número 10 pasa el 32%. Para el 1A, entonces el requisito es que máximo pase el 50%, es decir, que estamos bien aquí. Para el tamiz número 40, máximo el 30%. Entonces fíjense que en el tamiz número 40 tenemos el 21, entonces vamos bien acá. Y para el tamiz número 200 pasó el 10%, recuerden, y máximo es el 15%, o sea que también estamos bien. Luego entonces seguimos con los límites de consistencia. El índice de plasticidad vamos a determinarlo, que sería el límite líquido, que en ese caso es 63, menos el límite plástico 26. Eso nos da 37. Nos da 37. Entonces tenemos que el límite líquido no hay criterio, no hay requisito, pero índice de plasticidad máximo 6%. Aquí no nos cumple porque tenemos 37. Entonces ya sabemos que el suelo no es A1A. Luego entonces vamos con el A1B. A1B máximo 50%. Recuerden que nosotros tenemos, para el tamiz número 10 no hay ningún requisito. Para el tamiz número 40 máximo el 50. Tenemos 21, o sea que está bien.
Para el tamiz número 200, máximo 25, tenemos 10, es decir, está bien. Pero entonces, y era lo que el error que habíamos cometido, que había cometido la vez pasada, es que no, aquí no había considerado esto y por eso lo habíamos clasificado porque creíamos que clasificaba allí, pero no, entonces aquí también es máximo 6%, entonces no cumple. Quiere decir que tenemos que analizar el suelo A3. Para la 3, entonces mínimo para el tamiz 40, mínimo el 51%. Como nosotros tenemos el tamiz número 4, solamente el 21%, entonces no cumple. Quiere decir que ya descartamos que el suelo sea A3. Seguimos con el A24, vamos a analizar el A24. Entonces el tamiz número 200 nos pide máximo el 35%. Recuerden que tenemos el tamiz número 10 solamente el 10%, o sea que está bien por ahora. Límite líquido máximo 40%. De nosotros el límite líquido tenemos 63%, no cumple, es decir que descartamos que sea un A24. Pasamos al A25, donde en el tamiz número 200 nos piden máximo, el requisito es máximo 35%, nuevamente sí cumple. Límite líquido mínimo 41, tenemos 63, o sea que sí cumple. Pero para el índice de plasticidad máximo 10%, como tenemos 37%, entonces no cumple. Descartamos el suelo A25 y pasamos a analizar el A26. Nuevamente máximo 35% para el tamiz 200 si cumple, máximo 40% para el límite líquido no cumple. Recuerden que tenemos 63% de límite líquido. Es decir que ya, bueno, debería ser A27. Máximo 35%, perdón, para el tamiz 200. Mínimo 41, tenemos 63 para límite líquido, o sea que sí cumple. Y para índice de plasticidad mínimo 11%. Como tenemos 37, entonces sí cumple. Es decir, que nuestro suelo clasifica como un A27. Y eso va acompañado de un índice de grupo. Entonces recuerden que, bueno, antes de la ecuación general para índice de grupo es esta que está acá, pero hay unas excepciones, o sea, hay unas reglas. Entonces vamos a ver primero si ese suelo A27 pues está dentro de una de esas excepciones. Voy directo, entonces en la regla número 5 nos dice que para el suelo A27 el índice de grupo se determina con esta ecuación. 0.01 porcentaje fino menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. Entonces utilizamos esa ecuación. Índice de grupo es igual 0.01 finos, donde los finos son el porcentaje que pasa el tamiz número 200, entonces recuerden que pasa solamente el 10, entonces sería 10 menos 35, menos 15, perdón. Eso multiplicado por índice de plasticidad menos 10. El índice de plasticidad recuerden que es 37. Entonces, ¿quién me da ese valor allí? Alguien que haga el cálculo. Menos 1.35, profe. No sé si alguien más corrobora. Sí, me da igual. No, a mí también me da igual. Listo, menos 1.35. Pero entonces recuerden que una de las reglas también
para calcular el índice de grupo es que mínimo tiene que ser 0, que cuando la regla número 1 nos dice que cuando el índice de grupo nos da un valor negativo, entonces se toma como 0. Es decir, que el índice de grupo de ese suelo A27 es 0. Y listo. ¿Sí quedó claro? ¿Claro o alguna duda? Hasta el momento bien, profe. Listo, bueno. No, todavía, profe. Bueno, entonces ese era el ejemplo número 1 del sistema unificado de clasificación de suelos. Este lo clasificamos también por ese otro sistema y pues ese no tiene ningún problema. Listo, entonces vamos con el otro ejemplo, el ejemplo número 2. De hecho, vamos a ver. Ejemplo número 2, vamos a clasificar según Ashton. Bueno, entonces tenemos este suelo que, bueno, ahí también tenemos los resultados de un ensayo de granulometría por tamizado. Entonces lo primero, entonces, para ver si diferenciar el granular fino, entonces el tamiz número 200, el porcentaje que pasa. Aquí tenemos que solamente el 13% pasa el tamiz número 200. Quiere decir que esto es un suelo granular, ¿cierto? Es decir, que nos sirve esta tabla. Nuevamente aquí. Voy a corregir eso enseguida. Listo, bueno, entonces eh, listo, bueno, entonces vamos entonces a analizar si es un suelo A1A. También número 10, 40 y número 200, ya saben. 10, 40 y 200. Entonces, para el suelo A1A, entonces, para el tamiz número 10, máximo el 50%. Recuerden que entonces en nuestro suelo pasa solamente el 40%, es decir que cumple. Para el tamiz número 40, máximo 30%. Exactamente, pues tenemos 30%,
es decir que sí cumple. Tenemos 30%. Y también número 200 máximo 15%. Nosotros tenemos 13, es decir que sí cumple. Para los límites de consistencia, entonces el límite líquido no hay ningún requisito, pero para el índice de plasticidad máximo, entonces el 6%. ¿Ya? Entonces, nuestro suelo pues es no plástico, o sea, no tiene índice de plasticidad. ¿Ya? Quiere decir que cumple con este requisito. Entonces fíjense que aquí máximo el 6%, entonces cumple, entonces el suelo clasifica como un A1A. Como A1A. Y entonces procedemos a calcular su índice de grupo. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Sí? En ese caso que también puede clasificar como A1B, se toma el que primero corresponda hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, el primero, sí. Sí, esa es una buena pregunta. Sí, el primero. Entonces calculamos el índice de grupo, entonces vamos a ver si, bueno, entonces exactamente cae en la regla número 4, donde para el A1A, entonces el índice de grupo es 0. Entonces aquí es 0. Y listo. Bueno, entonces vamos a clasificar ese suelo según el sistema unificado de clasificación de suelos. Listo, entonces recuerden que para el sistema unificado de clasificación de suelos, entonces también tenemos el criterio del también 200, pero entonces ahora el porcentaje es 50%. De igual manera, pues sabemos que solamente pasa el 13% en el también 200, entonces este clasifica como un suelo granular. Entonces ya sabemos que estamos, bueno, acá. Lo siguiente es diferenciar entre gravas y arenas. Entonces, para diferenciar de grava y arena es el tamiz número 4. Si más del 50% pasa el tamiz número 4 es arena, o lo contrario sería grava. Entonces, en el tamiz número 4 nosotros acá tenemos
tamiz número 4 acá, 50%. Entonces, aquí clasificaría cuando, fíjense, cuando tenemos 50% o más. O sea, aquí no incluye, aquí incluye el 50%. Cuando es grava, entonces no va incluido. ¿Ya? O sea, 50% o más. Entonces, como exactamente tenemos el 50%, entonces clasifica como una arena. Ya sabemos que es una S. Recuerden entonces que en el sistema unificado de clasificación de suelos tenemos los símbolos que tienen pues dos letras y la primera letra corresponde pues, aquí en este caso sería la S. Entonces, lo siguiente es saber si es SW, SP, SC, SM o con simbología doble. Listo, entonces ahora necesitamos saber si es arena limpia o arena con finos. Para eso pues el criterio es el tamiz número 200. Entonces recuerden que pasa 213%, el cual pues según lo que vemos acá es una arena con finos. Cuando tenemos más del 12% que pasa ese tamiz, entonces clasifica como tal. Entonces ya sabemos que es o una SM, una arena limosa o una arena arcillosa. Y para saberlo, pues es necesario remitirse entonces a la carta de plasticidad. Y también puede tener simbología doble. No, Sí. simbología doble es cuando el porcentaje fino está entre el 5 y el 12%. Y dice, sí, bueno, hay una condición diferente. Si, bueno, hay que ver los límites de Atterberg para que tenga simbología doble. Pero, ¿por qué dice que puede ser simbología doble? Porque según la tabla dice, más del 12% pasa la malla número 200 y los límites de Atterberg caen en la área sombrada marcada. No, Hay pero que ver. eso es para diferenciar entre si es SM o SC. O sea, el criterio principal, cuando es simbología doble, necesariamente tiene el porcentaje de fino tiene que estar entre el 5 y el 12%. Si no, queda descartado. Sí, sí, sí me entiendes. Sí, lo entiendo. Es que estaba manejando otra tabla entonces. Ok. Listo, entonces, para saber si es SM o si el segundo símbolo es una M o una C, entonces nos graficamos los límites, utilizamos la carta de plasticidad y graficamos los límites. Entonces, tenemos que el límite líquido es 8% y el índice de plasticidad es 0 porque es no plástico, ¿no? Entonces, ya con eso nosotros sabemos que, bueno, 8% de límite líquido debe ser como por acá, entonces nos da como por acá. Entonces eso clasifica como, fíjense que acá es una CL. Es decir que el segundo símbolo que acompaña, la segunda letra que acompaña ese suelo es una C. Sería entonces una arena arcillosa.
que es lo mismo que dice, lo mismo, o el criterio que dice acá, cuando, sí, o, sí, cuando está por encima de la línea. Entonces fíjense que, pues cae por acá, entonces da por encima de la línea. El suelo clasifica como una arena arcillosa. Una pregunta. Sí, Ahí no hay dos condiciones, porque el índice práctico tiene que ser mayor que 7 también. ya. Sí, exacto. Sí, tienes razón. Aquí entra, sí, aquí entra es como, clasifica como SM, porque tenemos un índice de plasticidad menor que 4, o se tiene que cumplir la otra condición. Sí, tienes razón. Aquí es una SM. Profe, pero para el SM no se estaría cumpliendo que los límites de Atterberg se grafiquen por debajo de la línea A. No, pero es que es una de las dos. O sea, no se tienen que cumplir, o sea, o una de las dos se tiene que cumplir. Ajá, pero si una de las dos se tiene que cumplir, pues en el SC también se cumple una. O sea, en el SM se cumple una, más no las En dos, el y en SC, el SC también se cumple una. en el SC se No, tienen que no, cumplir las dos no y en en el SC. SM se tiene que cumplir alguna de las dos. Exacto, sí. Así es. Aquí cumplíamos con esta, pero no estábamos cumpliendo con esta. Ah, ya. Y aquí estamos cumpliendo con una de las dos, que es esta. ¿Ya? Listo, entonces eso es una arena limosa. Bueno, entonces ahora vamos con este. A ver, ahí. Bueno, aquí aparecen 6 ejemplos, 7, pero en realidad, bueno, ya hemos hecho, sino que aquí está, voy a corregir eso enseguida. El 1 es el mismo que el 3, que el 4, perdón, sino que acá lo piden por el sistema unificado de clasificación de suelos. 4, 5. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este por ambos, AASHTO y el SUX. Vamos a hacerlo primero por el sistema unificado de clasificación de suelos. Ah, no, pero esta tabla no me sirve. Vamos a empezar con AASHTO. Listo, bueno, entonces AASHTO. Analizamos entonces el tamiz número 200. Tenemos aquí entonces los resultados de los ensayos de granulometría. En el tamiz número 200, en esta muestra de suelo, tenemos que
pasa el 65%. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? ¿Un suelo granular o un suelo fino? Fino, profe. Entonces, la tabla entonces que vamos a utilizar, ya sabemos que es un suelo que puede desde A4 o un A7. Listo, entonces ahí están los criterios para suelo fino. Donde, pues aquí no es necesario tener en cuenta, pues no es requisito el tamiz número 10 ni el 40, sino más que todo, pues los límites de consistencia. Vamos a calcular ahí el índice de plasticidad, que sería 45 menos 12. ¿Cuánto da eso? A 33. Límite líquido menos límite plástico. 33. Listo, entonces tenemos de límite líquido 45 e índice de plasticidad 33. Bueno, entonces analizamos primero el suelo A4. El suelo A4, entonces máximo de límite líquido 40. Nosotros tenemos 45, es decir, no cumple. Significa que debemos analizar entonces el suelo A5. El A5, entonces el límite líquido mínimo 41. Tenemos 45, si cumple. Índice de plasticidad máximo 10%, tenemos 33%, o sea que no cumple. A6, límite líquido máximo 40%, no cumple. Es decir, que es un A7.5 o un A7.6. Límite líquido entonces para el A7, mínimo 41 si cumple. Índice de plasticidad mínimo 11 si cumple. O sea que es un A7.5, ya sabemos A7.5 o A7.6, tenemos que diferenciarlos. Entonces, para la 7.5 tenemos que cumplir estas condiciones. Bueno, el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual que el límite líquido menos 30 para que sea 7.5. Si es lo contrario, pues sería un A7.6. Entonces vamos a hacer esa diferencia. 33. ¿Cuánto nos da el límite líquido menos 30? Nos da 45 menos 15. 15. 45 menos 30, perdón. Eso nos da mayor que... mayor. Entonces, ¿qué condición se cumple ahí? ¿De la de 7.5 o a 7.6? A 7.6. Exacto, entonces un A7.6. Un A7.6. Y ahora entonces analizamos, o vamos a ver el índice de grupo. Vamos a ver entonces si el A7.6 está entre una de las reglas. Nada, entonces no aparece en ninguna de estas reglas, significa que se determina con la ecuación esa larga. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces el índice de grupo sería igual porcentaje de fino menos 35, entonces sería 65, que es el pasa 200 menos 35 por 0.2 okay. 0.2
por el límite líquido menos 40. Más 0.01 por el pasa 265 menos 15 por el índice de plasticidad menos 10. El índice de plasticidad es 33 menos 10. ¿Cuánto les da eso? Tienen que, bueno, mirar bien lo de los paréntesis eso. ¿Cuánto les da? $18.25, profe. No sé si alguien corrobora. Listo, entonces confirmado. $18.25. Pero entonces recuerden que entonces el índice de grupo tiene que ser aproximado al entero más cercano. Entonces el entero más cercano es 18. Entonces es un A7618. Listo. Vamos entonces con el sistema unificado de clasificación de suelos. Entonces tenemos allí, bueno, utilizamos la carta de plasticidad. Entonces, ya sabemos que el límite líquido es 45, índice de plasticidad 33. Entonces 45 es más o menos aquí en la mitad. Y 33. O sea, eso nos está dando por encima de la línea A. Eso nos da más o menos por acá. Según eso, entonces, ¿qué sería? Una arcilla altamente plástica, profe. No. Una arcilla de baja plasticidad. Entonces recuerden que en esta región CL u OL.
L es de baja plasticidad. Sí quedó claro. Profe, espérese, ¿cómo que? ¿Cuánto es el límite líquido? 45. Sí. Ah, sí, sí, es que yo puse el límite líquido más, sí. Sí, sí, ya. Gracias. Listo, entonces esos son los ejemplos que tenía allí para mostrarles. Hicimos ahí de suelos granulares y hicimos también de suelos finos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Profe, ahí la tabla que está a la izquierda, ¿cuándo se utilizaría? Es lo mismo, solamente que aquí te da la descripción. Acá te da el símbolo y acá te da la descripción, pero es la misma, es la misma. Profe, disculpe, usted dijo que era plasticidad media, ¿verdad? Arcilla de plasticidad media. Eh, o sea, CL es baja, L es de baja, pero sí puede ser de media. Puede ser de media. O sea, cuando está más cerca al 50% del límite líquido, sí, la descripción uno puede decir que es plasticidad media. Ok, profe, gracias. Ya, de hecho, aquí dice, fíjense, sí dice que en esta región, cuando tiene el límite líquido entre 30 y 50 y si está en esta región es plasticidad media. Pero el símbolo es L. O sea, todo lo que esté por debajo del límite líquido menor que 50 es L. O sea, la segunda letra es L. Profe, viendo bien con determinación, yo estoy por asumir que está prácticamente en la línea esa, la línea U, profe. Si no está en la línea U, está cerquitica. En la línea U, pero eso no te cambia el símbolo. O sea, lo que interesa es que esté por debajo, o sea, todo lo que está por debajo de la línea A son líneas. Y por encima de la línea A son arcillas. O sea, la línea, si está por encima de la línea 1, pues sigue siendo arcilla, de baja plasticidad. Profe, por eso ya lo que me refiero yo, en caso de que caigan en las líneas, que Exactamente sobre la línea. sí, en algún caso, no hay algún caso. Pues a mí nunca, nunca me ha ocurrido. Para que esas líneas ahí, o sea, O sea, la línea A lo que te separa son las regiones. Son las regiones donde caen. O sea, si es arcilla, si es limo, si es de baja plasticidad o si es de alta plasticidad. O sea, nada, ya. las líneas sí cumplen una función. O sea, eso era lo que yo les explicaba la vez pasada. Esta línea vertical, la que separa límite líquido 50, entonces fíjense que todo tiene H. La segunda letra es H. O sea, siempre es alta plasticidad. Independientemente del índice de plasticidad que tenga. ¿Ya? Por debajo de la línea esa de 50, entonces todo es L. Todo es L. Y por encima de la línea A, todo es C. Bueno, a excepción de esta región acá. Si les cae Sí, sí, eso se lo entendí. La cuestión que me surge ahora es que, pues yo digo, ajá, pero viendo, digamos que yo estoy muy cerca de la línea U, o está encima de la línea U, o está muy cerquitica. Entonces, pues, dado caso de que yo le diga, no, profe, está encima de la línea U, y ajá, ¿y qué significa eso? ¿Qué me quiere decir que esté encima de la línea U o encima de la línea A? no te entiendo bien la pregunta. O sea, si tú dices que si cae aquí, no sé. Ajá, sí, exacto. Por eso sigue siendo una CL.
es una CL. Si cae aquí Ah, es ya. una CL, si cae acá es una CL. O sea, la línea, lo que pasa es que, bueno, la línea 1 no te separa, no separa ninguna región. O sea, omite esa línea 1. Bueno, ahora vamos al caso hipotético de que caiga sobre la línea A. Ah, ok. O sea, sobre cualquiera de estos. Sí, cualquier punto. Ahí sí, bueno, ahí sí toca, ahí está pues en el límite, ¿no? A mí, o sea, nunca me ha ocurrido, la verdad nunca me ha ocurrido. Eh, allí sí tocaría, bueno, diferenciar, que bueno, eso lo vamos a ver en las prácticas de laboratorio. Sí necesitaríamos en detalle el porcentaje de limos y arcilla, que eso también se diferencia por el tamaño de las partículas. Limos tiene un diámetro específico, o sea, hay un diámetro en específico que me separa de limos y arcilla. Y eso sí tocaría con ensayo de hidrómetro, que es lo que vamos a ver en una de las prácticas. Sí, o sea, yo porque la verdad la tabla, ajá, he entendido lo que usted me dice sobre si caen las regiones y eso, pero ajá, no nos ha dicho sobre la fórmula esa que está ahí. Me imagino que esa fórmula es si caen sobre alguna de esas líneas. No sé qué función cumple esa fórmula, cómo las manejo o qué, o las omito. No, o sea, no, realmente no creo que te caiga exactamente sobre la línea. Ya, o sea, ahí sí tocaría, como te digo, se necesitarían y si eso pasa, pues yo le suministro los datos para diferenciar entre limos y arcillas. O sea, el diámetro de las partículas. Ah, ¿Ya? listo, gracias, profe, disculpe. No, todo bien. Profe, ahí cuando dice CL u OL, ¿cómo es que uno escoge cuál de los dos es? Si el material es orgánico o no. Orgánico, si es orgánico o no, es una descripción visual del suelo. O sea, en el ejemplo te pueden decir, eh, por ejemplo, no sé, te dicen, se tuvieron los siguientes resultados y además visualmente se encontró que el suelo tenía materia orgánica. Entonces, si te dicen que tiene materia orgánica y a ti te cae en una región de estas, digamos acá, el simple hecho de ser materia orgánica ya descarta que tenga una C, o sea, que sea una arcilla, si no clasificaría como H. Sí, sí entendiste. Sí, claro, profe. Listo, ¿qué otra pregunta tienes? Y si no se especifica lo que dijo el compañero en el Es ejercicio, ¿qué se inorgánico. tomaría? CL. Es inorgánico, o sea, sería una C. Que es como aquí no nos dicen nada de eso, entonces fíjense que nosotros lo estamos clasificando, o sea, omitimos, quiere decir que no tiene materia orgánica. Listo, bueno, entonces tengo ahí para desarrollar ahora en el resto de la clase y para que lo hagan aquí en parejas y me lo entreguen, me lo envíen al correo, entonces ya les, ya les muestro. Entonces,
son dos ejercicios. Uno de granulometría y otro que ya vimos de relaciones volumétricas y gravimétricas. Entonces, para que por favor ahí lo resuelvan aquí. Si tienen entonces preguntas, me dicen y bueno, aquí yo estoy pendiente. Entonces se los dejo ahí en la pantalla. Profe, ¿y hay que entregarlo enseguida o cómo? Sí, sí, para que lo desarrollen pues tienen ahí una hora, creo que una hora les alcanza para hacerlo. Profe, ¿y la clasificación según los dados sistemas? Bueno, ahí sí me faltó eso. Sí, por ambos. Significar. Profe, disculpe. Sí. No es que es mi manera de escribir también. Ese en la muestra IP es índice de plasticidad o límite plástico. IP es índice de plasticidad. Ok, bueno. O sea, en los ejercicios les pueden dar o el límite de líquido o el índice de plasticidad. Ahí en los ejercicios que hicimos, pues les daba ¿qué? Los límites plásticos. Sí, por eso se me hizo raro. Y bueno, Sí, se lo pueden dar directamente. ya. Entonces me lo envían, no sé, lo escaneado, no sé, como quieran, o lo hacen en Word, no sé, al correo. Listo, ya puedo quitar ya copiaron eso. No, profe, aún no. Espérate. Ya. Alguien falta por copiarlo. Yo, profe. Yo, profe, todavía no.
¿Listo, qué? Claro, un momento, profe, ya estoy terminando.